va? Aquí estamos, nos encontramos en el tercer módulo de esta capacitación organizada por la Agencia Córdoba Turismo. Hoy nos visita un amigo de la casa, el enólogo Gabriel Campana, un hacedor del vino de Córdoba, que nos va a poner un poco al tanto de su historia, su actualidad y su futuro. No hace falta mucha más presentación. Gaby es enólogo, maneja y asesora varios proyectos en la provincia de Córdoba, y además es uno de los propietarios del proyecto Patente X. Gaby, bienvenido. Mi nombre es Gabriel Campana, como bien comentó Nora. Gaby Campana, me conocen todos, soy enólogo, nacido aquí en Colonia y Carolla, hijos de bodegueros de ya la cuarta generación, por supuesto inmigrantes italianos, así que lo único que sé hacer es hacer vino y trabajar en la finca, y bueno, lo tenemos en la sangre. Pero bueno, vamos un poquito más a lo que venimos a charlar realmente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vitivinicultura o la actualidad de la vitivinicultura de Córdoba. En ese punto me parece que es interesante de hablar de esto de que Córdoba enoturística, ¿no? Le puse este título pensando porque la provincia que vivimos, una hermosa provincia, es muy turística, pero no sé si del todo enfocado en el enoturismo. Entonces, la mayoría del turista que viene a Córdoba y que nos visita bodegas es porque viene a hacer turismo de vacaciones de las sierras y de la historia que tenemos en Córdoba, y lo tienen como un plus venir a visitar bodegas en el turismo. Bueno, por eso puse este título de tratar de a poco ir desarrollando el enoturismo real para que tenga una impronta o una nueva alternativa al turista que venga a visitarnos, a hacer justamente el turismo enológico y toda esta experiencia que con él conlleva, ¿no? Puse estos puntos: historia, sierras, tonada, alegría y sabores. Historia, bueno, creo que todos saben que no es que somos una región o una zona nueva, vitivinícolamente hablando, ¿no? Sino que tenemos más de 400 años de historia en varios lugares de aquí de la provincia. Por supuesto, todo acoplado a la historia de los jesuitas y toda esa impronta del vino para evangelizar o promulgar justamente la religión aquí en la Argentina y por supuesto aquí en Córdoba. Un poquito de las sierras, que me parece que es lo que nos identifica también a los cordobeses, ¿no? Lo diferente de otras zonas. En otras zonas son montañas altas, o en otras zonas son llanuras. Lo nuestro sierras son sierras muy antiguas, y me parece que es algo como un impacto del paisaje neto de Córdoba en las sierras, ¿no? Y me parece que es fundamental que lo rescatemos, que lo comuniquemos y que encontremos ese plus que nos hace diferente, ¿no? La tonada, no sé por qué la puse, pero bueno, es un poquito ahí. Bueno, yo personalmente y un montón de todos los cordobeses estamos totalmente orgullosos de nuestra tonada, porque no es solo una forma de hablar diferente o con un canto diferente, sino que tiene toda una historia esto de por qué hablamos de esta forma, ¿no? Esta tonada es una historia muy antigua que vienen con esta tonada que dicen los investigadores e historiadores que vienen desde los indígenas, de los aborígenes, ¿no? que conformaban Córdoba. Entonces me parece que es como homenajear con nuestra tonada toda esa cultura tan antigua, ¿no? que estaba aquí. Por eso me gusta mucho hablar de la tonada, que es una impronta única. La alegría, todos nos identifican a los cordobeses como hospitalarios, por eso somos una de las provincias, o la provincia más turística de Argentina, y justamente es esto, ¿no? La buena onda, la alegría, la sonrisa, el disfrutar y vivir experiencias que satisfagan justamente el alma. Me parece que está buenísimo esto de la alegría. Y bueno, los sabores. Todo esto me parece que confluye con esto, ¿no? El aroma, los sabores, la risa, pasar buenos momentos. Pasamos al otro. Bueno, hay un poquito de la parte teórica, si le queremos llamar, de la historia, ¿no? De que los comentaba.
esta historia tan antigua, ¿no? Porque en varias partes o varias regiones vitivinícolas tuvo esta impronta, medianamente en los mismos periodos, un poco más, un poco menos, pero lo interesante que tenemos aquí en Córdoba es que hay documentos, hay cosas documentadas. Entonces me parece que eso es un plus que tenemos de otras regiones vitivinícolas, seguramente más antiguas, caso de Santiago del Estero, por geográfica y comercialmente cómo se daban en su momento el camino del Alto Perú, ¿no? Bueno, ahí hablamos un poquito del periodo jesuita, de 1599 al 1767 aproximadamente, que es cuando los expulsan. Hay unos tips directamente de la estancia que tenemos aquí muy cerquita. Yo estoy aquí en Carolla, ahora en Colonia Carolla, y aquí a pocos kilómetros tenemos una de las estancias eh, hermosamente conservadas, que es la estancia jesuítica Jesús María. Eh, y bueno, ahí podemos ver el casco original de esta antigua bodega donde se elaboraban los vinos hace más de 400 años. Entonces me parece que es algo increíble de que lo tenemos aquí a mano y lo tenemos que seguir explotando, lo tenemos que seguir comunicando y nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Bueno, hago un poquito ahí del año de que algunos documentos que pueden ver directamente cuando hacemos el recorrido en la estancia jesuítica, del año 1618. Y hay otras escrituras que estamos recopilando un poquito más al norte, también en esa época y algunas tal vez un poco antes. Entonces me parece que hay mucho por descubrir, mucho por comunicar y mucho por aprender de esta historia tan rica que tenemos del vino de Córdoba, ¿no? Con la impronta jesuita, que trabajaban justamente los aborígenes, los esclavos africanos, que también somos una zona que, recuerden, que hubo esclavitud, así que netamente para producción y demás. Entonces me parece que es interesante todo esto. Y una de las cosas que me parece que es como un ítem, o entre comillas le podríamos decir, este primer vino que teóricamente se consumió o se exportó, elaborado en Argentina. Bueno, ahí hay distintas ideas o conceptos. Yo me quedo un poco más con que tenemos más de 400 años de historia vitivinícola. Si el vino se lo sirvió a los reyes en su momento, bueno, eso es algo que lo podemos interpretar o no. Me parece que los más de 400 años de historia es increíble. Un poquito ahí sobre la cantidad de cepas, cómo fue evolucionando. Es interesante también hacer alusión a una estancia muy linda que está en San Marcos Sierras. No es, no es de la UNESCO y no es nacional, sino que es privada, que es la estancia Sigman, una estancia muy linda que también tiene, por supuesto, es de la época jesuita, y también se destinaba bastante, o la producción un 30 un 40%, a la elaboración de vinos. Entonces me parece que es una de las estancias también interesantes de interpretar y rescatar. Bueno, ponemos un poquito también más abajo del año 2000, que declaran a esta estancia, en este caso la estancia jesuítica Jesús María, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Increíble. Eso me parece que nos tenemos que sentir orgullosos porque somos una tierra vitivinícola con una impronta jesuita, pero con un antepasado aborigen, indígena, y con un conocimiento en el pasar de los siglos que fueron dando esta impronta más europea, ¿no? Vamos al próximo. Bueno, hay un poquito las imágenes de las estancias que les comentaba. Si ven en la parte de arriba, a mano derecha, bueno, ese es el casco de la antigua bodega de la estancia jesuítica Jesús María. Se la puede visitar y es increíble, ¿no? Va uno, yo como buen loco y como buen trabajador y como buen enólogo y fanático de esta industria hermosa, se perciben sensaciones de gente de tanto tiempo trabajando, elaborando vino en distintas circunstancias, ¿no? Me parece que está muy bueno. Un poquito más abajo en la estancia Sigman, bueno, a la derecha está un poco la imagen de las arcadas que tiene. Después a la izquierda hay una ánfora
que tiene una inscripción increíble, que creo que era de un señor Acosta, del año 1626. Increíble. Esas cosas tenemos aquí en Córdoba. Así que está bueno que lo sepamos. Vamos al próximo. Seguimos un poquito con la historia, media rápida. Ya, como les decía, toda la influencia ya europea, italiana, española en algunos lados, en el siglo XIX. Carolla, aquí donde estoy, en 1878 vinieron los inmigrantes, y tenemos los últimos datos que nos han pasado amigos de Tras la Sierra, que en el año 1895 también empezaron toda esta impronta vitivinícola del trabajo que venía en Italia también, por aquella zona. Entonces, hay dos regiones bastante antiguas de aquí de Córdoba. Carolla, por supuesto, la más tradicional, pero también es interesante rescatar esta historia que fue desarrollándose en Tras la Sierra. Entonces me parece que está muy bueno entender ese concepto, ¿no? Bueno, les hago un poco ese punto de la década de los 70, que fue el máximo esplendor de la vitivinicultura cordobesa, con más de 1.500 hectáreas de viñedo en toda la provincia, muchísimos kilos se procesaban, y teníamos una imagen del vino cordobés muy buena, ¿no? A nivel nacional. Pongo un poquito el ítem de Tras la Sierra, que, bueno, aquí en Carolla, más de 1.500 hectáreas, y Tras la Sierra 200 hectáreas, un poquito más de 200 hectáreas. Así que es interesante entender un poco qué es lo que había antes, ¿no? Después vamos a hablar de la actualidad de las hectáreas que tenemos actualmente, ¿no? ¿Por qué se perdieron tantos viñedos? Bueno, hay muchas interpretaciones. Granizadas, abandono. ¿Por qué se abandonó el viñedo? Justamente por el contexto socioeconómico que siempre tenemos en este país, ¿no? Entonces, hicieron que todas estas revoluciones o estas locuras que vamos de un lado al otro dejaran de trabajar la viña, o dejaran en cierta forma, o 1%, trabajar el viñedo y dedicarse a otros productos, ¿no? Caso de aquí, Carolla la batata, y después cuando empezó más lo extensivo, ni hablar, ¿no? Todo agrícola. Bueno, en la década del 90 me parece que es interesante entender esta reconversión que vino, ¿no? Un poco desde Carolla, pero también en Tras la Sierra. Empezaron los primeros viñedos también a plantarse nuevamente en zonas que se habían perdido. Reconversión en Carolla y nuevos viñedos en Tras la Sierra. Y ya enfocados un poco al enoturismo, que eso me parece que es lo diferente que se venía haciendo anteriormente, que era enfocado netamente a la producción y a la rentabilidad. Bueno, acá pensamos que ya ir un poco más allá, pensar en mostrarnos, en abrir nuestras puertas de nuestras bodegas o nuestras familias, y justamente mostrar al turismo, a los amigos y al consumidor, que el vino que hacíamos era diferente, ¿no? Bueno, un poquito pongo también del nuevo milenio, son los nuevos proyectos, los últimos proyectos de los que están actualmente y los que van a venir, que en nuevas zonas. ¿Qué le llamo nuevas zonas o nuevas regiones? Zonas que no había viñedo. Recuerden que en el norte o en el noroeste o en el centro, donde estamos en Carolla y Tras la Sierra, hubo viñedos. Las nuevas zonas es Calamuchita, Punilla, estas zonas no hubo viñedos. Y ahora, bueno, es un orgullo que tengamos viñedos en casi todos los valles de la provincia, ¿no? Vamos al otro. Hablemos un poquito de la viticultura, del terruño cordobés. Vamos al otro. Bueno, eso es solo para comunicar. Estamos en la latitud de 30 y 32,5 sur. Recuerden que va aumentando del sur hacia abajo. Y las altitudes promedio de nuestros viñedos están en 350 metros sobre el nivel del mar, hasta 1280, 1300 casi de altitud. Próximo. Bueno, ahí está un poquito de las regiones vitivinícolas actuales. Si ven en el mapa que está a la derecha, está en rojo, más o menos todo el viñedo está sobre las sierras o el piedemonte de sierras. Entonces es un viñedo serrano que le llamamos. ¿Por qué? Porque tiene el clima
en sus variables, que siempre se rige por las sierras. Entonces eso es lo interesante de interpretar. Lo dividimos en varios lados, pero tenemos norte, noroeste, Punilla, Sierras Chicas, Parabachaja, Calamuchita, Tras la Sierra, etc. Que en el próximo, vamos al otro. Bueno, ahí está la cantidad de viñedos que tenemos en Córdoba actualmente. Medianamente por ciudades, por regiones o por departamentos lo dividimos. 133 viñedos y actualmente, que se va modificando año a año, es más, hay unas actualizaciones que nos han encargado, este fuente de INB, el amigo Luis Fontana, que siempre nos estamos comunicando, un gran geólogo y gran colega enólogo, que nos pasa toda esta data. La idea de esto es interpretar estas 280 hectáreas, 277, depende cómo lo vamos viendo, es esto que son un montón de viñedos en una superficie bastante chica. El promedio es 2,1 hectáreas, que eso es interesantísimo. Si vemos las 280 hectáreas en total de toda la provincia, si lo pasamos a algunos productores de Cuyo, podemos pasar lo que es uno o dos productores grandes y nada más nos hacen toda la superficie de la provincia. Entonces sí o sí tenemos que estar enfocados al enoturismo, a la calidad, a lo diferente, a la diversidad. Pongo un poquito ahí que se proyecta llegar a las 300 hectáreas en el año 2021, porque actualmente se están haciendo plantaciones de nuevos viñedos en varias zonas de Córdoba y bueno, creo que la próxima actualización vamos a andar por esas hectáreas. Próximo. Bueno, hay un poquito el porciento de las hectáreas que representan por región. Más del 50% es en la zona de Sierras Chicas y Piedemonte Central, la zona de Carolla y alrededores. Bueno, ahí ven un poquito el norte que lo junto con el noroeste, la región de Calamuchita, Parabachaja, Tras la Sierra y Punilla. Es para tener una idea, un pantallazo rápido de cuál es la región que tiene un poquito más viñedo que otra. Próximo. Bueno, esto, lo que recién dijimos es 133 viñedos. Esto es la cantidad de hectáreas, 280 hectáreas se lo ven en la parte de la sumatoria. 145 son de Sierras Chicas de Piedemonte, Carolla de alrededores. Norte, 51, que representa el 18,2%. Recuerden que el norte yo agrupé también noroeste. Es Ischilín, Tulumba y departamento Cruz del Eje. Calamuchita y Parabachasca, 43 hectáreas, 18%. Tras la Sierra, 35 hectáreas, 13%. Son todas variedades para vinificar, lo que estamos informando. Y Punilla, que es de las últimas zonas en empezar con esta linda locura de la vitivinicultura, 6 hectáreas por el momento. Próximo. Bueno, ahí hablo, no sé si se llega a ver ahí bien, pero es qué variedad es la que mayor porcentaje representa en kilos de la provincia. Bueno, este es el dato del 2020. Siempre modificamos, depende de la añada, de la vendimia, pero bueno, cosecha 2020, digo que Isabela, la uva que se hace el vino framboise, se lleva el mayor porcentaje de ingreso de kilos a bodega. Esto es interesante, ¿por qué? Porque después se van a ver cuando informo la cantidad de bodegas y elaboradores artesanales y elaboradores de vino casero, no está registrado justamente esa cantidad de uva que va a elaborador casero o artesanal. Esto es netamente ingreso bodega. La mayor uva fue Isabela, seguida por Malbec y tercero por Merlot. Y después vienen un montón de otras variedades. En el año 2020 ingresó bodega casi 1.100.000 kilos de uva, así que es interesante. Tuvimos un poquito más a comparación del 2019. Próxima. Siguiendo la charla sobre los viñedos, me parece que es algo muy bueno y muy interesante conocer, comunicar e interpretar justamente este know-how que hay en algunas zonas tradicionales vitivinícolas. Yo personalmente
creo que hay gente que es muy sabia y tenemos que escuchar, y es más, tenemos que documentar los trabajos y los laboreos que hacen en viñedos para tener una calidad muy buena o excelente, en climas que de libro parece como que si no fueran los mejores climas vitivinícolamente hablando. Entonces me parece que siempre es un desafío. Aquí en Córdoba no tenemos calendarios, no podemos copiar lo que pasa en Cuyo, ni tampoco en el sur, ni lo que pasa en Salta, ni lo que pasa en Europa, ni lo que pasa en Uruguay. Me parece que es interesantísimo seguir interpretando y documentando todas las investigaciones que estamos haciendo. Interpretación de suelos, interpretación de cepa, pero hay algo que es interesantísimo, que es la parte humana, la cultura. ¿Por qué? Porque con eso nos dice, che, cómo podamos, cómo regamos, qué día cortamos esa uva, cuándo cosechamos, nos va a decir qué vino vamos a obtener. Entonces me parece que es algo fundamental, o dentro de los fundamentales, ¿no? Bueno, hago un paréntesis ahí medio rápido sobre la actualidad de Carolla, rápido. El 80% de los viñedos son viñedos muy viejos, se riegan por surco, este riego tradicional que era por acequias y demás, con lo positivo que es práctico, lo negativo es que derrochas mucha agua, entonces ya generalmente no se está usando mucho este riego, por lo menos en Córdoba. Si vamos a Cuyo o en otras regiones, es el riego que todavía se sigue usando muchísimo. Se llama riego por surco o manto. Son espalderos bajos, la mayoría de casi todos los viñedos que tenemos en Córdoba, espaldero bajo o espaldero alto, cordón esperonado. ¿Qué quiere decir eso? No sé si llegan a ver ahí en una foto que está a la derecha abajo. El viñedo se empieza a abrir, puede ser hacia un lado o hacia dos lados, a una altura variable, pero generalmente más de 60, más de 70 centímetros del suelo, para despejar un poco esa uva que va a estar cerca de ese tronco, para que no esté justamente cerca del microclima que te puede dar la maleza o el suelo o la lluvia. Entonces tratamos de despejar un poquito más arriba para que tengamos mejor aireación y mejor a futuro sanidad de uva, ¿no? Bueno, ahí abajo les pongo un poquito también a la actualidad de la cantidad de viñedos de Córdoba, que un 60-65% se riegan por goteo. Entonces ahí aumentamos la efectividad del uso del agua responsable, ¿no? Más que todo, como les decía, un poco en Carolla, Calamuchita fundamental, San Javier, Ischilín, Parabachasca, Fulumba, y demás, ¿no? Bueno, esto me lo pasó mi amiga Daniela Mancilla. Próximo. Bueno, un poquito el concepto de este término tan usado, ¿no? Y a veces mal interpretado y a veces mal pronunciado. Yo lo pronuncio mal. Somos de Córdoba, ¿viste? Pronunciamos mal a veces algunas lenguas que no son nuestras. El terruño. ¿Qué significa realmente? Porque por ahí muchos hablamos de esto o lo utilizamos y lo queremos comunicar y a veces no interpretamos bien de qué se trata. Bueno, la definición legal de la OIB, que es la Oficina Internacional del Vino, es el ente regulador a nivel mundial de la industria vitivinícola. A nivel nacional sería el INV, Instituto Nacional de Vitivinicultura. Bueno, la OIB es a nivel internacional. ¿Qué es el terroir? Es un espacio geográfico singular y delimitado sobre el cual existe un conocimiento colectivo de las interacciones entre un medio físico y biológico y las prácticas vitivinícolas que en él se aplican. Tremendo concepto, difícil de interpretar. Sí, bueno, después les trato de comunicar a lo que se interpreta este lindo concepto, ¿no? Próximo. Bueno, hablamos de esta interacción de varias cosas que hacen a un todo, que le llamamos terruño. ¿Por qué una planta? ¿Por qué una variedad? ¿Por qué un vino se expresa diferente de una finca a otra? Me parece que es lo interesantísimo. Es más, últimamente hay investigaciones que ya están trabajando de parcelas y a veces de filas o hileras de viñedo,
que es totalmente diferente. ¿Por qué? Por la diversidad de suelos que tenemos, la diversidad de, de clones de plantas, de la cepa de la uva, que te lo hace totalmente diferente. Acá hablo un poquito del medio, el medio ambiente sería el lugar, el suelo, con todas sus interpretaciones. No soy un geólogo, así que no voy a ir tan en detalle a ese tema, aparte no lo entiendo. La variedad, la planta, el manejo, toda la parte cultural, que me parece que, volvemos a insistir, son todas patas fundamentales, no es que una resalta sobre la otra, son todas patas fundamentales. Si nos falta alguna de esas patas, nos hace justamente que ese producto le falte calidad, le falte identidad. Me parece que es fundamental, identidad. Bueno, y después ni hablar ya cuando llega a bodega tenemos un montón de interpretaciones, técnicas de vinificación, enfocadas a lo que queremos mostrar. Esto de que queremos mostrar me parece que es interesante interpretar, porque siempre está la cuestión económica y la cuestión de marketing y comercial. Y me parece que el vino es interesante que no lo hagamos un vino que nos guste a nosotros o a un loco perdido en la montaña y no le gusta el resto del consumidor, porque me parece que perdimos justamente el nexo de que el vino es una bebida para compartir y disfrutar. Entonces, por eso pongo esta parte más, si lo planteamos un poco más abstracta o más fría, en cierta forma, pero en realidad es totalmente concreta, porque el vino que hacemos es para disfrutar, y hay que venderlo, y hay que comunicarlo. Próxima. Poquito de vuelta sobre el terroir. Justamente los actores en esto me parece que son fundamentales. En los últimos años vemos a los enólogos como unos superstars, como unos grandes revolucionarios de la industria. En realidad somos laburantes, nada más, que hemos estudiado y bueno, trabajamos mucho, nada más. Pero me parece que el labor de todos los actores de la industria es fundamental. Viticultor, fundamental. Es una persona que está todo el tiempo interpretando el clima y justamente a dónde queremos llegar con ese producto. Volvemos a insistir. Si no hay ciencia, si no hay interpretación y no hay conocimiento, el vino no se hace solo. Es mentira eso. El vino es toda una ciencia que han pasado miles de años, que se ha ido mejorando y perfeccionando, tanto en la parte de campo como en la parte de bodega, y como hasta la parte comercial, si le queremos llamar. Porque hoy en día estamos hablando de que queremos sentir vinos diferentes, que nos transmitan algo, y no tomar un vino igual que hacen en otra región, porque si no, no tomas el vino de otra región. Pero bueno, eso es un poquito sobre este lindo concepto que es el terroir, el terruño. Es la impronta con un montón de factores que nos hace diferentes y únicos. Próxima. Resumiendo un poquito lo que les venimos hablando, de las latitudes, las altitudes, los periodos libres es un poquito más técnico, las precipitaciones que siempre nos consultan. Bueno, Córdoba es muy diversa, todos saben. Por eso más abajo lo dividimos en 5 regiones, por lo menos yo, y bueno, con algunos que trabajamos, como por ejemplo Daniela, lo dividimos en 5 regiones. 300 milímetros a 1000 milímetros por año. No quiere decir que mientras menos milimetraje es mejor que a comparación de que llueve mucho. Todo depende en qué fecha llueve y cómo trabajamos el viñedo, cómo lo conducimos y qué fecha de corte o qué producto, de corte les digo de la fecha de recolección, de corte del racimo, ¿no? Y qué producto queremos lanzar al mercado o comunicar o que nos represente. Ahí está todo, ¿eh? Recuerden que hay lugares que no solo el viñedo está sobre grandes montañas y en zonas áridas o casi desérticas. Hay viñedos en todo el mundo y hay grandísimos vinos en todo el mundo. Entonces me parece que está bueno interpretar esto, ¿no? Che, todos somos diferentes, en todos lados tenemos culturas diferentes, pero tenemos un nexo que es la experiencia
y pasarla bien e interpretar lo que estamos viendo, por ejemplo, el paisaje. Bueno, me parece que eso se tiene que transmitir en los productos. Y creo que de a poco lo estamos logrando aquí en Córdoba, con un montón de investigación y desarrollo que estamos haciendo, que se hicieron, que se están haciendo y se faltan por hacer, ¿no? Vamos a la próxima. Ahí está. Bueno, eso es un poquito por lo de la latitud, para que lo interpreten rápido. Y ahí, bueno, esto también me pasó a Daniela Mancilla, un par de ubicación de varias fincas de Córdoba, faltan varias, pero es para que lo tengan un poquito también, una idea un poco más física. Próximo. Bueno, como les decía, no soy geólogo, pero lo que tenemos que interpretar del suelo, para no ir con un concepto que me parece que es hermoso, pero es demasiado científico, es esta diversidad de suelos que tenemos en la provincia. Si bien esa parte que está mi mano ahí agarrando justamente una mica increíble, suelos calcáreos, pedregosos, sedimentarios, arenosos, limo arcillosos, tenemos una variedad, por supuesto graníticos, una variedad que es increíble. Entonces me parece que está bueno para no ahondar en comunicar geología, que me parece que está buenísimo, pero hay que saber primero para comunicar lo que sea entendible y no en un léxico totalmente científico que la mayoría de la gente, y me incluyo, no la entiendo. Así que bueno, era para que interpretemos que somos una provincia con un montón de microclimas o microterroir en un montón de valles. Y eso es único. No todas las provincias tienen eso. Entonces está bueno de que todos los vinos, todas las uvas y todas las fincas y todas las culturas que hay en Córdoba son diferentes. Próximo. Bueno, un poquito sobre las tendencias a futuro en la parte agronómica, mayor tecnificación, todo, volvemos a esto de seguir los estudios y su influencia, a mí me parece que es algo interesantísimo interpretar y mensurar la influencia de la flora que tenemos en cercanía del viñedo. Bueno, eso nos da una impronta totalmente única, un poco el suelo, un poco la cepa, otro poco cómo lo plantamos, cómo lo podamos, cómo lo regamos y dónde plantamos ese viñedo. Eso nos va a dar una característica única. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunas zonas que tienen cercanías, por ejemplo, pinares, zarzamoras, monte nativo, eucaliptus, todo eso le va dando una particularidad y se va impregnando en la pruina, que sería la parte del ollejo de la uva. Bueno, se va poniendo, justamente va captando todo lo que está en el medio ambiente, y eso te da una particularidad diferente y única. Hay grandes estudios que demuestran que es algo increíble que pasa, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito sobre la viticultura, por supuesto lo del agroturismo, el enoturismo, el manejo sustentable y responsable de esto, ¿no? de esta hermosa industria, si le queremos llamar, pero en realidad son emprendimientos ligados a la tierra y al trabajo de la tierra y la interpretación del clima. Entonces es fundamental que trabajemos responsablemente, es fundamental. Próximo. Bueno, un poquito de la enología. Próxima. Bueno, hay sobre la historia de la industria que un poco les comenté, que tuvo su máximo esplendor en la década del 70, y algunas cosas que hicieron que empezara a decaer. Recuerden lo que les comentaba antes, llegamos a tener en Córdoba casi 1.700, 1.800 hectáreas. Actualmente tenemos 280, con las actualizaciones 320, 325 hectáreas. Se redujo muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí o sí tenemos que estar enfocados a los vinos de calidad, diferentes,
diversos y no en cantidad, porque realmente no tenemos superficie implantada de viñedos. No podemos competir con regiones vitivinícolamente tradicionales porque la cantidad no acompaña. Bueno, después pongo un poquito lo que había estado conversando un poquito antes, que se reanuda esta industria con unos nuevos actores desde la década del 90. ¿No? Vamos a ver. Eso es un poquito sobre la actualidad de la industria vitivinícola de Córdoba. Bueno, actualmente hay 13 bodegas, 13 elaboradores artesanales, 19 elaboradores de vino casero y 4 fábricas de espumosos. Es interesante ver esto, decimos, che, la diversidad de Córdoba, tanto lo que veníamos hablando antes, paisajística, cultural y de suelos, también se plasma en este concepto, ¿no? Que son, si bien estamos igual número de elaboradores artesanales que de bodegas. Por supuesto, los requisitos de bodegas son muchísimo más estrictos que tener un establecimiento de un elaborador artesanal. Es tan claro como eso, ¿no? Pero bueno, próxima. Ahí está. Bueno, un poquito sobre las tendencias. Hay un resurgimiento de la industria, nuevos proyectos en distintas regiones de la provincia, como les comentaba, lugares que antes nunca hubo viñedo y nunca hubo bodegas, todas enfocadas, o la mayoría enfocadas en el turismo, y elaborar productos autóctonos con personalidad y gran calidad. Todas son inversiones privadas, nacionales. Bueno, un poquito de las 13 bodegas inscritas en INB, bueno, hay 3 en Carolla, 2 en el norte, noroeste, 1 en el suroeste, 4 en Calamuchita y 3 en Tras la Sierra. Un poquito, hablando también, siguiendo de esto de la diversidad, y creo que en el último ítem, ahí nos sentamos un poquito, que estamos en una etapa de desarrollo e investigación en busca de lograr la tipicidad característica, por más que suene como una idea filosofal actualmente, que identifique nuestros vinos y de este modo desarrollar una zonificación de los vinos cordobeses. Todos los técnicos, con el aval, por supuesto, de todos los inversores, es nuestro norte buscar esto que nos hace diferente y mensurarlo. Vuelvo a insistir, documentarlo. Entonces las futuras generaciones van a tener un montón de materiales para seguir viendo o seguir investigando o interpretando cosas que están pasando actualmente. Yo creo que estamos en una etapa hermosa del vino de Córdoba, así que tenemos una oportunidad única. Próximo. El consumidor de vinos demanda vinos de calidad, por supuesto, el vino que no se rige por unas normativas de calidad está fuera del mercado, tan simple como eso, con personalidad, descontracturados y que sean diferentes, novedosos. El consumidor quiere experiencias nuevas, quiere vivir algo novedoso. Cuando vamos a un restaurante o vamos a una zona y de vacacionamos, queremos probar los productos autóctonos, pero que sean ricos y que nos hagan justamente salir de nuestra zona de confort, que nos hagan vivenciar nuevas experiencias. Me parece que eso es fundamental. Y lo tenemos. Y lo vamos a tener muchísimo más desarrollado el día de mañana. Por eso digo que tenemos grandes oportunidades en el vino cordobés. A nivel vitivinícolamente hablando, nos ven como una zona nueva o emergente. Si volvemos un poco, que somos una de las zonas más antiguas vitivinícolamente del país, el concepto este suena medio raro, pero en realidad es la importancia en el mercado vitivinícola, que lo tuvimos en la década del 70, después se fue diluyendo con el tiempo. Me parece que ahora este resurgir o esta remasterización, que si le queremos llamar, de la industria vitivinícola cordobesa, nos da como una zona nueva. Me parece que está buenísimo eso. ¿Por qué? Porque lo nuevo es una nueva experiencia, es algo que no habías probado nunca. Y entonces está buenísimo que
que el consumidor abra sus antenas, abra su corazón a interpretar cosas diferentes. Representar el terruño, el paisaje, enfocar, por supuesto, siempre a la alta calidad. Me parece que es algo fundamental también hacer productos que la relación precio y calidad sean acordes, o siempre hacer un vino que le sobre calidad en relación a su precio. Y creo que actualmente en Córdoba estamos haciendo grandes productos a un precio muy interesante y muy competitivo. Eso, bien. Bueno, seguir consolidándonos como industria a nivel nacional e internacional. Hay un montón de nuevos actores que me parece que están todos enfocados a la pequeña industria, a la pequeña bodega y a los proyectos bien enfocados a estas parcelas chicas, porque si volvemos a lo que habíamos estado hablando de la parte de viticultura, el promedio de 2,1 hectáreas por viñedo, promedio, ¿no? Nos hace justamente que son todos proyectos bastante chicos. Así que es interesantísimo esto de controlar la calidad en contra de la cantidad, ¿no? Bueno, puse esa parte del know-how que me parece que es interesantísimo, como les había comentado un poquito antes, que me parece que hay que comunicarlo un poco más, porque hay conocimientos o labores y saberes de gente de hace unas técnicas de hace más de 100 años que todavía no se está explotando y me parece que es muy bueno. Hay zonas, por ejemplo aquí en Carolla, que se trabajan la viña de otra forma que ya desapareció en el viejo mundo. Y todavía hay unos viñedos que se conducen de una forma totalmente antigua y es interesante. Cierro el video, entonces sigo con el audio. Dale, para que tengas más señal. Perfecto. Dale, joya. Bueno, en esa Perfecto. para mí, los vinos de Córdoba son vinos con tonada, más bien. Son vinos diferentes. La diversidad me parece que es también uno de los adjetivos que nos identifica. Vinos únicos. ¿Por qué? Porque son diferentes. Son vinos de sierras y se pide monte. Así que me parece que está bueno que interpretemos esto y nos sintamos orgullosos. Son vinos con tonada. Son únicos. Próxima. Bueno, un poquito las características generales de los vinos de Córdoba. Vinos de buen color, aromas frutados con su amplia gama de frutados, tanto en tinto como en blanco como en rosados. Y me parece esto de la impronta del lugar y su flora, como les comentaba antes, de esta influencia de esas plantas, de ese monte que está alrededor de ese viñedo, nos da una característica única. De estructura media generalmente en boca, siempre esto comparándonos con el resto de vinos de las distintas zonas del país o a nivel mundial, ¿no? Equilibrada acidez, me parece que eso es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque nos hace vinos con un potencial de guarda, con una vida útil a futuro muy longeva. Y alcoholes medios. ¿Qué quiero decir con alcoholes medios? Generalmente son vinos que están entre los 12,50 potencial de alcohol hasta los 14,50% generalmente, ¿no? Entonces eso es un alcohol medio. Si nos pasamos de 14 a 14, 15, 16 son altos grados. Menos de 12 y son bajo grado de alcohol. Entonces me parece que es interesante, vuelvo a insistir, la diversidad, esto es un general de lo que nos identifica o nos diferencia como el vino de Córdoba, ¿no? Próximo. Hay un resumen rápido de la cantidad de varietales, los tipos de vinos, que me parece que todos los que están aquí más o menos nos han visto, varietales jóvenes, varietales, blends, cortes, recuerden, con crianza en roble, blend de terroir, quiere decir corte de vinos de diferentes fincas, de distintas zonas, single vineyards, quiere decir
vinos elaborados con uvas de ese viñedo en particular que se comunica, y espumosos, que es una muy buena zona para espumoso. Próximo. Bueno, un poquito rápido sobre la fermentación, sé que es aburridísimo, pero bueno, para que sepan, a grosso modo, no es que el vino fermente solo y hizo el tenor alcohólico solo, sino que hay una fermentación natural que se realiza, lo toma justamente de un azúcar, por medio de levaduras te da el alcohol, que en este caso le escribimos etanol, más desprendimiento de dióxido de carbono y un montón de otros compuestos. Pero bueno, resumiendo es algo muy simple, mientras más dulce, mientras más azúcar tiene la uva, más alcohol va a tener ese vino. Después hay una segunda fermentación que no sé si todos la conocen, que es justamente la fermentación maloláctica. Si le vemos el nombre malo, ácido málico, láctico, ácido láctico, málico. No sé si alguien ha leído, pero el málico es el ácido justamente de la manzana verde, por ejemplo, y láctico de todo lo láctico, tan simple como eso. Entonces, es una fermentación que nos hace a ese producto, a ese vino, que se vaya poniendo mucho más redondo en boca, que disminuye esas sensaciones de acidez punzante y ganamos más cremosidad en boca. Bueno, eso es una cuestión técnica rápida. Vamos a la próxima. También, perdón, soy enólogo y en esto me gusta comunicar de los estilos de vino según la temperatura de fermentación. Si han girado o han visitado bodegas, siempre hablamos de que la fermentación, recuerden, libera calorías. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tuviéramos la ciencia o la intervención del hombre para controlar esa fermentación, seguramente el producto logrado va a ser un vino de muy baja calidad y a veces puede ser un vinagre. Entonces, insisto, los vinos no son que se hacen solos y que este concepto del vino sin intervención está bien o está mal. No, para mí es el vino tiene que tener intervención mensurada e inteligente del técnico o de los técnicos para lograr un producto de altísima calidad que el mercado lo esté demandando. Eso es todo. Y siempre representando el lugar de donde proviene esa uva, ese paisaje, esa gente, ese suelo. Bueno, ahí es algo medio rápido, pero mientras, por ejemplo, en un tinto, mientras más frío mantenemos esa temperatura de fermentación, ejemplo 20, 22 grados y a veces menos, siempre mantenemos esa fruta roja y a veces esas características vegetales del vino. Mientras vamos aumentando cada vez más la temperatura de esa misma uva en fermentación, macerándose y demás, aumenta justamente el carácter de estructura, un vino más gordo, pero perdemos tal vez un poco de frescura. Entonces siempre es la técnica de vinificación también hacen al producto que queramos ofrecer al mercado. Próximo. Tipo de vasijas, bueno, hay muchísimas, puse solo 5 aquí para tener como un resumen. Tanques de acero inoxidable, huevos, que ven ahí en la parte de arriba, huevos de hormigón, fudres de roble, de grandes tamaños, 2.500 hasta 5.000 litros algunos, piletas o vasijas de mampostería, que les saben llamar, barricas, que es justamente esta barrica que se llama barrica por el tamaño, es mucho más chico que un fudre. Hay barricas de 225 litros, 300 litros, 500 y hasta 900, que le llamamos barrica. Y más abajo, las ánforas, que está buenísimo también, rememorando justamente estas miles de años de la historia de la vinificación, ¿no? Todo esto, todo este tipo de vasijas te da una impronta diferente del producto. Si metemos o colocamos en esas vasijas la misma variedad de uva con la misma técnica de vinificación, ¿qué quiere decir la técnica de vinificación? El tiempo de contacto del sólido, el líquido y demás, vamos a tener productos diferentes. Depende de la vasija que hayamos optado utilizar para la fermentación. Y eso es fundamental. Y me parece que está bueno interpretar toda esta cantidad de tips que podemos ir modificando el producto
depende a dónde queremos comunicarlo, ¿no? Próximo. Bueno, vamos un poquito más sobre los valles productivos de Córdoba. Como les había dicho antes, lo dividí en 5. 1, región Sierras Chicas, Piedemonte Centro. 2, región Norte. 3, región Tras la Sierra. 4, región Calamuchita, Parabachasca. 5, región Puliza. Próxima. Próxima. Eso. Bueno, región Sierras Chicas, Piedemonte Centro, departamento Colón, fundamentalmente, superficie 145 hectáreas, altitudes 500 metros sobre el nivel del mar, y si nos vamos un poquito más hacia la sierra, ya llegamos a los 650 metros. El clima, templado serrano o de transición, le suelen llamar, las precipitaciones 600 o 800 milímetros por año promedio. Los suelos son profundos, limo-arenosos, con una buena fertilidad en algunos casos. Antiguado de los viñedos. Lo diferente de esta zona, yo creo que es esto, ¿no? Es la zona vitivinícola de Córdoba con viñedos más antiguos de toda la provincia. Hay materiales que tienen más de 80 años y el grueso de los materiales tienen 60, 65 años. Y después, bueno, por supuesto hay plantaciones nuevas que tienen a lo sumo 3 años. Las fechas de cosecha, generalmente en Colonia Carlos de alrededores, está en febrero o marzo. Por supuesto, generalmente les digo esto porque depende del producto que querramos obtener o diseñar en la fecha de cosecha. Si vamos a hacer una base de espumoso, recuerden que se cosecha anticipado y a veces es o segunda quincena de enero. Los varietales, ahí les puse un poquito de lo que hay. Resalté algunos que para mí son los que se destacan un poquito sobre el resto. Bueno, un poco Pinot Noir por los años que tiene. Son viñas muy antiguas que ya se han adaptado a las condiciones del lugar. La Isabela es una variedad también totalmente diferente, que no hay en ningún otro valle y muy poco en el resto del país, y ni hablar a nivel mundial. Una variedad de origen americano o genéticamente con un cruzamiento entre europeo y americano. Es increíble, una variedad que nos gusta mucho. Anchelota, variedad que se empezó a plantar desde la década del 90, Tanat también. Y los blancos, bueno, Chardonnay. Hay otras variedades que les puse ahí abajo que están muy buenos, con unos materiales muy antiguos, como por ejemplo Verdeso Friulano o Uni Blanc. Son variedades que tienen más de 60, 65 años y es interesante seguir elaborando vinos con estas variedades tan antiguas, ¿no? Que el mercado no lo pide o no lo demanda, pero me parece que no podemos perder esas cepas tan diferentes que no hay en muchas regiones de aquí del país. Vamos a lo próximo. Bueno, un poquito sobre los estilos de vinos. Jóvenes, crianza, reserva, gran reserva, espumosos. Las generalidades de los vinos de aquí, de la región Sierras Chicas y Piedemonte Centro. Color intensidad media a alta, por la acidez, recuerden. Aromas frutos silvestres, siempre tiene con un dejo terroso, que me parece que también es la impronta de este suelo, ¿no? Y el clima. Bueno, boca media, elegante, elegancia, taninos medios y suaves. Y alcohol medio. Alcohol medio, volvemos a lo mismo. Che, 12, entre 12 y 13 grados generalmente. Puse, bueno, una imagen ahí de un viñadito, de Danilo Fantini, un amigo, y arriba también que estamos sobre toda la ruta de Real, que me parece que es interesante esto, podemos insistir, che, esta historia tan antigua, de más de 400 años. Próxima. Un poquito sobre las bodegas, hay 3, Terra Camere, La Caroyense y Riviese. Bueno, ahí están un poquito las imágenes. Bodegas más chiquitas, más grandes, en capacidad. Próxima. Bueno,
Región norte, que, bueno, ahí les digo qué departamento incluye: Ixchilín, Tulumba y Cruz del Eje. Superficie 51 hectáreas, las altitudes 500, 550 metros, clima templado serrano, pero también árido serrano, ya es un poco más seco, más árido. El clima, acuérdense, mientras más al norte nos vamos, más seco, mientras más al sur, más húmedo. Las precipitaciones, fíjense cómo disminuyen bastante drásticamente, 350, 650 milímetros al año. La antigüedad de los viñedos: hay viñedos con más de 40 años en la región de Cruz del Eje, pero el resto de los lugares son bastante nuevos. 3 años, 5, a lo sumo 17 años, por ejemplo, en la zona de Ixchilín. No son viñedos tan antiguos. Las fechas de cosecha, si lo ven, es un poco anticipado lo que veníamos de la región anterior. Enero, febrero, generalmente se cosecha. Los varietales, un poquito allí le hago unos detalles. Me parece interesantísimo el Merlot, el Cabernet Franc, el Semillon en blancos. Son variedades que resaltan sobre el resto. Y puse el torronte riojano, que hay unos torrontes en Parral interesantísimos. No sé si todos lo conocen, en la región de Cruz del Eje. Lamentablemente varios de ellos se abandonaron y se perdieron, pero todavía algunos quedan. Y también algunas variedades criollas de bastantes años, ¿no? Así que es algo interesantísimo para seguir investigando y desarrollando. Próximo. Bueno, los estilos de vinos, similar a la región anterior. Características generales de los vinos: color, intensidad media alta, profundos. Acá ganamos más en profundidad, un poco menos en vivacidad, si le queremos llamar, porque hay un poco menos de acidez, por la luz, por la temperatura, por el sol. Aroma, frutas maduras, monte nativo, y los blancos con toda una nota más floral y no tan herbal. Boca, buena estructura, taninos medios, alto, alcohol medio a alto. Acá aumentamos un poquito el tenor, justamente de esta uva que madura, tiene un tenor de madurez superior, entonces va a tener un tenor alcohólico superior. Próxima. Hay dos bodegas en el norte, Jaira Loyer y de Gredan. Ahí están las imágenes. Próxima. La región 3, Calamuchita para Bachasca, la uní porque es una región grande. Bueno, 43 hectáreas, ahí están los departamentos un poquito arriba: Calamuchita, Parabachasca y Santa María, la uní. Las altitudes son una de las zonas más altas de toda la provincia. El viñedo más alto de la provincia está en la región justamente esta. El clima templado serrano, y va, mientras más altura, se empieza a poner un poco más fresco, ¿no? Los suelos de mediana profundidad son más pobres, y ganamos un poco más justamente en estos horizontes o estructuras más pedregosas, ¿no? Que antes les mostraba esa imagen de la mica tan linda, o el cuarzo y el granito, ¿no? Que me parece que es interesante cómo no está tanto la arena o el limo, sino que vamos empezando a agrandar la granulometría de ese suelo, ¿no? Precipitaciones 750.000, es una zona un poco más húmeda, un poco más fresca, como les decía antes. Antigüedad de viñedos, creo que el más antiguo tiene 17 años, y bueno, creo que es una de las zonas que más se está plantando actualmente viñedos, ¿no? Las fechas de cosecha generales, por insistir, marzo-abril, a comparación de lo que veníamos de la región anterior, por las temperaturas más frías y un poquito más de humedad, se nos retrasa justamente las fechas de cosecha. Entonces, por eso es marzo-abril y no enero-febrero como era en la región anterior. Varietales, bueno, esto es un poquito de lo que hay. Me parece, se destaca Pinot Noir, Merlot, y en las blancas Sauvignon Blanc. Y bueno, hay unas pequeñas curiosidades interesantísimas como la Roussen o Gewürztraminer, que está muy bueno, y a futuro me parece que va a dar una impronta diferente en la zona. Próximo. El estilo de vinos.
todo tipo de vinos y espumosos también, espumosos método Chempenois, que están muy buenos, hay grandes espumosos en Calamuchita. Características generales del vino: intensidad alta, porque tenemos mejor acidez, entonces lo hacen más vivaz al vino. Aromas de los tintos, por ejemplo, frutas rojas, florales, con algo de violetas, los blancos un poco más herbales, más refrescantes, con una buena acidez, boca media, elegantes, no tanta estructura, por eso ponemos un poquito del tanino medio, la acidez presente pero equilibrada, y un alcohol medio abajo generalmente, ¿no? Próximo. Bueno, ahí están las bodegas, hay 5, Fincatos, Las Cañitas, familia Furfaro, Vista Grande y Cineres, que es una fábrica de espumosos. Bueno, son bodegas 100% enfocadas en el enoturismo, así que es lindo interpretar. Próximo. Región de Tras la Sierra. Bueno, hay dos departamentos, San Javier y San Alberto. La superficie, 35 hectáreas. Como les digo, no está incluido porque hay unos emprendimientos que están más enfocados a la uva de mesa. Esto es netamente para vinificar. Altitud es entre 800 y 1100, un poquito menos que Calamuchita, pero también bastante altura. Clima templado serrano y en algunas partes casi semiárido, pero bueno, es bastante variable. Suelos de mediana profundidad, bastante pobres, y volvemos a insistir esto, ¿no? Mientras más vamos subiendo, empieza a aumentar la granulometría de los suelos, ¿no? Carbonatos, granitos, cuarzos, feldespato y demás, ¿no? Precipitaciones un poquito menos que Calamuchita, 550, 800 por año promedio. Los antigüedades de los viñedos también más o menos 17 años, o tal vez un poquito más en algunos, pero generalmente ese es los años. Las fechas de cosecha es un poquito anterior a la región en que estábamos hablando, de Calamuchita, febrero, marzo generalmente. Y las variedades que me parece que resaltan por ahora, Merlot, Syrah, Malbec, yo creo que también lo podríamos colocar aquí. Y en blancas, bueno, es todo un nuevo desafío porque la mayoría de las plantaciones blancas son muy, muy nuevas, pero creo que Sauvignon Blanc anda muy, muy bien. Próxima. Bueno, los vinos, también se hace un montón de estilos de vino, jóvenes, reserva. Creo que no se hacen espumosos por el momento. Y las características son de intensidad alta, aromas de los tintos de frutas rojas y negras, un poco más concentrado, con buena estructura, y blancos un poquito más tropicales que la región de Calamuchita. En boca es media alta, son elegantes, con taninos medios y un tenor alcohólico de medio a alto. Como les digo, son generalidades, ¿no? Próximo. Bueno, ahí están las bodegas de Tras la Sierra, Noble de San Javier, del amigo Nico Jaskevic, de Arabo, de Franquito Tomaselli, Finca Las Breas y La Matilde, también enfocados 100% al enoturismo, ¿no? Próxima. Bueno, y la quinta y última región, Punilla, todo el departamento de Punilla. Superficies son las últimas plantaciones que se han hecho en la provincia. Hay 2 o 3 proyectitos solamente, bastante chicos. Fíjense que la superficie en total son 6 hectáreas. Las altitudes, 800 a 900, entonces tenemos una altitud también bastante alta. El clima es templado serrano. Los suelos son también bastante pobres o bastante diversos, porque depende la zona y demás. Entonces hay algunos un poco más profundos, otros totalmente pobres. Y volvemos a esta composición general de los suelos de Córdoba, ¿no? Milímetros al año. La antigüedad de los viñedos
Según lo que me comentaron, el más antiguo tiene 7 años, no más, entonces son bastante nuevos. Es toda una zona que hay que seguir investigando e interpretar, ¿no? Las fechas generalmente hasta ahora, porque son las primeras vendimias, febrero-marzo, y los varietales, bueno, está todo un desafío. Está bueno interpretar estas variedades que se han puesto, que son interesantes, ¿no? Gewürztraminer, Cabernet Franc, así que pueden andar muy bien. Próxima. Próxima. Bueno, los estilos de los vinos, ahí les puse aún sin testear demasiado, porque estamos todos en etapa de investigación, pero generalmente, ya los primeros ejemplos son de intensidad media, de color de intensidad media, aromas, frutas rojas, también volvemos un poquito de lo negro, con algo de florales. Los blancos están bastante muy bien por el perfil de herbales, me parece con una nota refrescante muy, muy interesante. Boca media, generalmente, y alcohol medio. Próxima. Próxima. Bueno, hablando un poquito sobre el enoturismo, resaltando que la mayoría de los proyectos, o casi todos, están enfocados al enoturismo y regidos por normativas internacionales, y con todo esto me parece enfocados también al turismo sustentable y responsable, que después les voy a poner en la descripción de qué significa realmente cada cosa. Insisto en que somos una provincia turística y tenemos que hacer que seamos una provincia enoturística también. Ese es el gran desafío que tenemos. Consolidar justamente que sea uno de los destinos, uno de los mejores destinos dentro del turismo vitivinícola, recalcar los más de 400 años de historia, porque tenemos una historia muy antigua del vino de Córdoba, y consolidar este concepto, ¿no? de este turismo enológico y los caminos del vino, que lo venimos desarrollando y mejorando año a año, pero bueno, hay que seguir desarrollándolo. Próxima. Bueno, ahí están un poquito el concepto de esto, de que por ahí son palabras que a veces se confunden, ¿no? Y en realidad está bueno que se confunda. La responsabilidad con la sustentabilidad. El turismo sustentable es aquel que atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Y el turismo responsable es aquel que atiende a la responsabilidad social de las organizaciones del sector por los impactos de sus decisiones y actividades. Son conceptos muy, muy lindos que el turismo, el vino, la familia, la cultura y el paisaje es eso, ¿no? Tenemos que pensar a futuro, en las próximas generaciones. Tenemos que tratar de hacerlo bien y hacer productos que nos representen sanamente. El vino puse de abajo que es cultura, amistad, familia, alegría, trabajo, y para mí es vida. Próxima. El chin chin. Fundamental, la imagen del chin chin, que parece que es como, creo que hasta el sonido del choque de copas es alegre. Y el vino es eso, ¿no? Representa un momento de charla, de alegría o de atención que le podemos dar a un amigo o a una pareja o a tu padre o a tu madre en una gastronomía. Así que, bueno, gracias por su atención. Chin chin virtual desde aquí. Bueno, creo que van a haber preguntas o no. Gaby, espectacular la presentación, la verdad que la idea era que nos sacaras un poco de las dudas y nos dieras un poco de información, pero fue mucho más que eso. No solo transmitiste el conocimiento y la realidad y el pasado y el presente del vino de Córdoba, las expectativas del futuro, sino tu pasión por lo que haces. Así que fue más que interesante, llevadero, y pasó para mí rapidísimo el tiempo. Sí, hay un par de preguntas.
Mira, la primera que me parece que le hicieron en el momento que estabas hablando de Calamuchita, las champañeras, Julia pregunta, ¿cuáles de todas las características de terroir que mencionaste son las que hacen que sea tan propicio para los espumantes? Bueno, generalmente lo que buscamos en una base, justamente a lo largo de un vino, vinificándolo, pensando en un espumoso y no en un vino tranquilo, es justamente que tiene que ser un producto que tenga buena acidez, no tanto tenor alcohólico, porque si, no sé si todos saben, si cosechamos una uva que tiene 13 grados y la champanizamos va a tener 14, 14 y medio, y el champán con mucho alcohol realmente no es muy rico. Creo que las condiciones de Calamuchita, con esto de que hablaban, altitud, temperatura un poco más fresca, hace justamente propicio de esto de mantener un producto con un tenor alcohólico no tan alto y una buena tensión, una buena acidez que nos da muy buenas bases para espumosos, ¿no? Y está dando buenos resultados. O muy buenos blancos. Sí, claro, claro, Calamuchita allá va. Otra pregunta que nos preguntaba, nos decían, ¿cuál es la diferencia entre el vino artesanal y el casero? En realidad es por una regulación que pone justamente el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Son las cantidades de litros que pueden hacer por año. Casero creo que es hasta 4.000 litros, artesanal es hasta 12.000. Y otra de las diferencias es que, por ejemplo, el casero puede identificar su producto, lo tendría que vender directamente en su propiedad y tendría que hacer un vino tinto, vino blanco o vino rosado. Nada más, no le pueden poner las variedades. A diferencia ya de artesanal, que ya sí puedes comentar todas las variedades y aparte, bueno, las exigencias son un poquito diferentes, ¿no? Mientras más vamos a lo bodega, tiene por que ver supuesto con regulación. Exacto, la regulación empieza a ponerse un poco más intensa, ¿no? Perfecto. Javi Mercado pregunta, ¿qué características diferenciales tiene el Pinot Negro de Carolla en su comportamiento fenológico y el tipo de vino que produce con respecto a otros clones de Pinot Noir? Buena pregunta, Javi. Preguntón. Javi, un amigo. Lo que tiene que, vos sabés que el Pinot Negro, como le llamamos aquí, es una variedad que, como les decía, ha encontrado su lugar y se ha ido amoldando a estas condiciones. Recordemos que es una variedad origen francés. Entonces, bueno, se fue. Es más, es una variedad que en sus inicios, como le llamaban la uva francesa, la gente del Instituto Nacional de Viticultura le había puesto que era la Malbec, Malbec con la C y la K, como se decía hace 40 años, 30, 40 años atrás o más. Después de eso se fue a llamar Freisa, una variedad muy rara, interesantísima para los que no lo prueban o no han probado. Es una variedad muy rara, no hay tanto. Y está bueno. Y después, bueno, llegaron ampelógrafos a nivel internacional y se dieron cuenta que era Pinot con sus miles de clonaciones o genéticas que se empieza a mutar, ¿no? ¿Qué es lo diferente de este Pinot? Primero, yo creo que también un poco de esto, de tantos años empieza a darte poca cantidad, la planta se empieza a autorregular, empieza a dar la uva que puede dar y nada más. Entonces, no es que vamos a tener un vino más concentrado ni menos. Lo que sí creo que va a ser más equilibrado en planta y más equilibrado de ese racimo. Digamos, una madurez recomendada, lo que queremos, y qué es lo que ganamos. Va más hacia las cuestiones un poco más de un Pinot con frutos rojos silvestre clásico, pero también tiene una nota terrosa muy presente y algo herbal, que me parece que eso no pasa en otras regiones. Entonces te hace un Pinot Negro totalmente diferente, Totalmente ¿no? distinto. Perfecto. Me preguntan qué bodegas hay en la zona de Cruz del Eje. Cruz del Eje hubo bodegas. Hubo bodegas actualmente, todavía no. Si todo va bien, creo que el año que viene se inscribe la bodega de unos amigos de la familia Bonito, pero está en plena etapa de construcción. Pero hubo bodegas medianamente grandes, allí hace 20 históricas. años atrás o más.
Bien. Santiago Gigante, hay un montón de preguntas, Gaby. Santi Gigante dice, ¿qué sistema de conducción predomina y por qué? Es buena la pregunta. Antiguamente, las viñas más viejas, por ejemplo en Carolla era el cordón esperonado, pero bajo, justamente era un espaldero bajo, que en realidad era un sistema bastante raro, que cuando vinieron algunos ingenieros de Cuyo, le llamaron el sistema Carolla, un sistema candelabro. Es como un vaso un poquito más alto, que lo van... lo diferente de eso es que le dejan algunos cargadores. Es algo medio técnico esto que les digo, pero bueno, no sé cómo decirles de Explicarlo. otra forma. Después cuando llegaron a la década del 90, hicimos ya el espaldero un poco más alto. Y por ejemplo, en la zona que recién consultaban de Cruz del Eje, mucho parral hubo ahí. Y sigue habiendo. Ahora, las últimas plantaciones, por supuesto, todas en espaldero. Pero hubo también parral. En el cerro también hubo algo de parral en la década del 50, 40. Perfecto. Y los chicos de Córdoba Wine Travel preguntan, ¿cómo percibís que desde afuera de Córdoba se están viendo los nuevos vinos cordobeses? ¿Cuál es el feedback? Vos sabés, bueno, el otro día les comenté a algunos amigos. Tengo un montón de conocidos, colegas y amigos de Cuyo y del sur y también del NOA. Y me comentaban justamente esto, de que como nos están viendo como algo que no se estaba viendo antes. Che, ¿qué es lo que pasa en Córdoba? Nos están viendo como, y me parece que es esto, che, estos locos con esta forma copada de hablar y tan hospitaleros que son, de estar haciendo vino, que me parece que la gente antes no había probado. Entonces me parece que está buenísimo. Personalmente creo que tenemos muchísimo futuro por delante, muchísimo por comunicar, pero me parece que la actualidad está buenísimo, porque es algo como una efervescencia que está pasando en la industria vitivinícola. Che, se pueden hacer vinos no solo sobre la cordillera, sino también en otros lados, ¿no? De hecho, tenemos una serie de amigos fans de la ciudad de Buenos Aires conectados en este Zoom, todos fans tuyos también, así que les mandamos un saludo. Creo que no hay más preguntas. Sí, muchísimo cariño. Todo el mundo te manda muchos cariños, mucho agradecimiento, destacando siempre lo buen tipo que sos, y me adhiero a todo eso. Agradeciéndote mucho, sabemos que esta efervescencia y este atractivo de los vinos de Córdoba que está ocurriendo en este momento te ha tenido de Zoom en Zoom. Has tenido un montón de presentaciones. Gracias por ponerle cara, nombre y pasión a nuestros vinos. Y bueno, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Sabemos de la señal, del tiempo que le quitamos a tus hijos. Hay un montón de chats que se van adhiriendo. Si hay nuevas preguntas, las mandamos por mail y las respondemos. No, todos saludos, todo cariños, todo felicitación. Así que buenísima la charla, Gaby. 1.000.000 de gracias. Ustedes, la verdad que por darme el espacio y comunicar, y me parece que eso es fundamental, ¿no? Che, Córdoba, tenemos que seguir comunicando y demostrando y que la gente vea esta nueva movida del vino de Córdoba, ¿no? Que viene increíble. Que los pruebe. Y que los pruebe, porque ahí acortamos mucho la discusión y la conversación. Gaby, 1.000.000 de gracias. Contarles que la segunda parte de este módulo que inició Gaby va a ser el próximo miércoles con una amiga también, Luciana Cuaino, sommelier. Ella nos va a hablar del servicio, de todo lo que necesitamos saber para, en cualquier lugar que tengamos, desde un restaurante, un bar, una bodega, cómo es lo ideal presentar este producto maravilloso. Contarles también que seguimos con el ciclo de turismo rural, que el próximo día 5 a las 10:30 de la mañana, la ingeniera Marcela Pascuali continúa con el próximo módulo, y también comunidades anfitriones responsables con la magíster Marcela Luján el día 3 a las 11:30 de la mañana. Seguimos nosotros, como les dije, el próximo miércoles a las 17 horas con Luciana Cuaino. Muchas gracias a todos y gracias por la participación.
Consultas como siempre en vinos@cordoba.tour.ar, y todas estas capacitaciones, incluidas las que acaba de dar Gaby, con todo el material que nos presentó, va a estar disponible en www.formacion.cordoba.tour.ar. Muchísimas gracias por acompañarnos.